Hoy vamos a ver cómo hacer la tarea 2 de la parte de expresión escrita del DLA 2. En la tarea 2 tienes dos opciones para elegir. Elige la que te resulte más fácil. En la segunda opción, la que vamos a resolver, vas a ver una serie de fotografías y vas a tener que escribir un texto sobre estas fotografías. En esta actividad debes escribir entre 70 y 80 palabras. En este texto debes escribir vocabulario que has aprendido a lo largo de tu curso DLA 2, así como utilizar diferentes tiempos verbales. Por otro lado, debes utilizar conectores para que el texto esté bien organizado y no te olvides de utilizar perífrasis verbales. Vamos a leer el enunciado. Lucía y Olga son dos amigas que hace mucho tiempo que no se ven. Aquí tiene algunas fotos de cuando se conocieron y cómo eran antes y son ahora. Usted tiene que escribir un texto sobre Lucía y Olga y decir cómo se conocieron, cómo era su vida antes, cómo son sus vidas ahora y por qué cree que no se ven. Así que vamos a comenzar. Esta tarea aparece en el examen del Instituto Cervantes que podemos descargar en la página web oficial del Instituto Cervantes. Como veis, vamos a tener que describir 4 fotografías. Si os dais cuenta, tenemos 2 fotografías relacionadas con el pasado de 2 amigas, Lucía y Olga. Una fotografía es de 1980 y la otra de 1995. Después vemos otras 2 fotografías que son del presente y en una de ellas vemos a Lucía y en la otra a Olga. Por lo tanto, vamos a tener que describir y comparar las fotografías del pasado y las fotografías actuales. Para que mi texto esté bien organizado y el examinador lo entienda, lo voy a dividir en 3 partes. Por un lado, comenzaré comentando la primera fotografía de 1980, cuando se conocieron Olga y Lucía. En la segunda parte describiré la fotografía de 1995, cuando ya son más mayores, y finalmente terminaré con las 2 últimas fotografías que son de Olga y Lucía en la actualidad. Vamos a empezar apuntando palabras clave en cada una de estas 3 partes. Recordad que para que el examen sea más fácil es muy útil apuntar primero algunas palabras clave, así después la redacción será mucho más sencilla. Vamos a escribir vocabulario que hemos aprendido durante el curso, para que el examinador vea que podemos utilizar diferentes palabras y estructuras. También vamos a pensar en los verbos y en los tiempos verbales, especialmente en los pasados que hemos aprendido, el imperfecto y el indefinido. Además, podemos usar perífrasis verbales, que son muy importantes. Y por último, no olvidéis los conectores, porque nos ayudan a organizar las ideas y a que el texto sea más claro. Así que empezamos en 1980. Verbos que podría utilizar: se conocieron, tiempo verbal indefinido porque es una situación que se dio en el pasado y está completamente cerrada. Podría utilizar alguna perífrasis verbal como por ejemplo empezar a más infinitivo, se conocieron cuando empezaron a estudiar juntas. También podemos añadir vocabulario más específico, por ejemplo, vocabulario sobre asignaturas. A Lucía le gustaba la literatura y a Olga le gustaban las matemáticas. Como veis, utilizo el pretérito imperfecto porque estoy expresando una situación habitual, algo que les gustaba en el pasado. Te dejo aquí las palabras clave que acabo de explicarte. Revisa el vocabulario y fíjate también en los verbos y los tiempos verbales que vamos a utilizar. Incluye perífrasis verbales y el conector mientras que nos sirve para comparar. Mientras que a una le gustaban las matemáticas, a la otra le gustaba la literatura. Lucía y Olga se conocieron en el colegio.
cuando empezaron a estudiar juntas. A Lucía le gustaba la literatura, mientras que Olga prefería las matemáticas. En la segunda parte vamos a describir la segunda imagen. En esta imagen vemos a Lucía y a Olga, que ya son mucho más mayores. Es 1995 y voy a comenzar con una perífrasis verbal como puede ser decidir más infinitivo, es decir, en 1995 decidieron ir a la universidad o decidieron estudiar en la universidad. Ya sabéis que en las perífrasis verbales encontramos dos verbos y el verbo que conjugamos es el primero. Yo lo conjugo en indefinido, puesto que es una acción que comenzó en pasado y terminó en pasado. Recordar que la segunda parte de una perífrasis verbal va a ser siempre un verbo en forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Podemos ampliar el texto diciendo lo que estudiaron. Lucía estudió informática y Olga estudió medicina. Me baso en la siguiente foto que tendré que describir más adelante, que se refiere a la actualidad. Además, medicina e informática es vocabulario que hemos aprendido en este curso. Voy a utilizar un conector. Aunque ya no estudiaban juntas, seguían haciendo muchas actividades, como por ejemplo ir a exposiciones, ir al teatro. Como veis, he utilizado el conector aunque para expresar contraste y he utilizado también vocabulario específico con respecto al ocio y tiempo libre. Pues por ejemplo, ir a exposiciones, ir al teatro. Y como veis, siempre utilizo o el indefinido o el imperfecto porque estoy hablando en pasado. Y si os dais cuenta, he utilizado seguían haciendo, seguir más gerundio, perífrasis, cuando continuamos haciendo una acción. Pero en este caso, como estoy hablando en pasado, aunque ellas no estudiaban juntas, seguían haciendo actividades juntas, continuaban haciendo actividades juntas. Ya tenemos en esta parte nuestro vocabulario específico, nuestros verbos en pasado, indefinido o imperfecto y nuestra perífrasis verbal y nuestro conector. De nuevo te dejo aquí las palabras clave que hemos comentado. Fíjate en el vocabulario sobre profesiones y sobre ocio y también en los verbos y tiempos verbales que hemos utilizado en pasado. Presta atención a las perífrasis verbales como decidir más infinitivo y seguir más gerundio. Y no olvides utilizar conectores, en este caso, aunque. Más tarde decidieron ir a la universidad. Lucía estudió informática y Olga medicina, aunque seguían haciendo actividades juntas, como ir a exposiciones y al teatro. Ahora a describir las dos imágenes del presente, donde vemos a Lucía y a Olga que ya son adultas. En esta tercera parte voy a utilizar el presente, porque me estoy refiriendo a la actualidad. De hecho, voy a empezar con el adverbio actualmente. Pues actualmente, o por ejemplo también podríamos empezar con hoy en día. Fijándome en la imagen, voy a decir a qué se dedica Olga, dónde trabaja o qué hace. Olga es doctora y tiene que trabajar mucho. Como veis, estoy utilizando otra perífrasis verbal, tener que más infinitivo, donde expreso obligatoriedad. Lucía, en cambio, vive en un pueblo con su familia. En la imagen estoy viendo a Lucía que está con su familia. Por lo tanto, utilizaré el presente y voy a intentar utilizar alguna perífrasis verbal. Y si puedo, algo de vocabulario específico. Olga es doctora y tiene que trabajar mucho en el centro de salud. He utilizado el presente, he utilizado la perífrasis verbal tener que más infinitivo con la que expreso obligatoriedad. Y además he utilizado vocabulario específico como por ejemplo centro de salud, el centro de salud. Vamos ahora con Lucía. Vemos a Lucía con su familia en la fotografía. Pues voy a contar esto. En cambio, ya estoy aquí expresando contraste. Lucía, en cambio,
vive con su familia en un pueblo. Son vidas muy diferentes. Entendemos que Olga vive en la ciudad, mientras que Lucía vive en un pueblo. Y para finalizar voy a dar respuesta a la tercera pauta, es decir, ¿por qué ya no se ven? ¿Cuál es el motivo de que no se ven? Pues simplemente voy a poner: como viven lejos, una en el pueblo y la otra en la ciudad, por eso ya no se ven. Además, así no me extenderé mucho más de las 80 palabras, que sería el máximo recomendado. Recordad que si os pasáis un poco, no pasa nada. Fijaos también en el vocabulario sobre lugares de trabajo, en los verbos que esta vez están en presente y en la perífrasis verbal que hemos utilizado. Como conector he usado por eso, para expresar la causa o la razón de que ya no se ven. Actualmente, Olga tiene que trabajar mucho en un centro de salud en la ciudad y Lucía vive en un pueblo con su familia. Como viven lejos, por eso apenas se ven. Así hemos comparado la vida de Lucía y Olga en el pasado, cuando eran niñas y adolescentes, y en la actualidad. Y hemos dado respuesta a las 3 pautas que nos piden en el examen: cómo era su vida en el pasado y cómo se conocieron, a qué se dedican actualmente y por qué no se ven. Ahora vamos a leer cómo quedaría todo el texto. Lucía y Olga se conocieron en el colegio, cuando empezaron a estudiar juntas. A Lucía le gustaba la literatura, mientras que Olga prefería las matemáticas. Más tarde decidieron ir a la universidad. Lucía estudió informática y Olga medicina, aunque seguían haciendo actividades juntas, como ir a exposiciones y al teatro. Actualmente, Olga tiene que trabajar mucho en un centro de salud en la ciudad y Lucía vive en un pueblo con su familia. Como viven lejos, por eso apenas se ven. Si este vídeo te ha ayudado, dale un like, suscríbete y compártelo con alguien a quien crees que le puede ayudar. Y si quieres, puedes formar parte del Club DELE de Spanish with Carmen, donde podrás encontrar muchísimo material para preparar tu examen DELE A2, además de tener una tutoría conmigo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.